Hay una fuerza silenciosa que moldea tu vida sin que te des cuenta. No la ves, no la tocas, pero está ahí, actuando cada vez que hablas, cada vez que piensas, cada vez que repites una frase sin detenerte a cuestionarla. Esa fuerza se llama vibración y está codificada en tus palabras. Lo que dices, lo que crees, lo que afirmas, es lo que atraes. Y aunque esto suene simple, tiene implicancias profundas, porque hay una palabra, solo una palabra, que podrías estar diciendo todos los días y que sin saberlo está alejando de ti el dinero, la paz, la fluidez, la abundancia. Y lo peor es que no la dices con mala intención. La dices porque la heredaste, porque la aprendiste, porque fue normalizada por generaciones. Pero cada vez que la repites, te limitas. Y cada vez que te limitas, cierras la puerta a la riqueza que ya está buscándote. Por eso, antes de seguir, quiero que te permitas hacer una pausa, porque lo que estás por escuchar no es un truco mental ni una fórmula rápida para tener dinero. Es una invitación a mirar hacia adentro, donde realmente se crea la realidad. Lo que necesitas no es más esfuerzo, no es más sacrificio. Lo que necesitas es conciencia, y estás a punto de recibirla. ¿Alguna vez has sentido que el dinero entra a tu vida, pero no se queda? Que trabajas duro, que haces todo bien, pero siempre pasa algo. Un gasto, una emergencia, un imprevisto. Y parece que cuando más cerca estás de lograrlo, todo se desmorona. Como si algo en el fondo te impidiera prosperar de verdad. Como si hubiera un techo invisible que no te deja avanzar. Si esto te resuena, no estás solo, porque eso mismo lo viven millones de personas, y la mayoría nunca descubre por qué. Culpan al gobierno, a la economía, a la suerte. Pero la verdad, si te atreves a verla, es mucho más profunda. El dinero no se va porque algo falla afuera. El dinero se va porque algo adentro no lo está permitiendo. Y ese algo, muchas veces, es una palabra. Y esa palabra tiene una vibración. Y esa vibración tiene un precio. Porque todo lo que repites con emoción se convierte en tu estado habitual. No se trata solo de lo que dices frente a otros. Se trata de cómo te hablas cuando nadie te escucha. De lo que murmuras cuando ves algo que deseas. De lo que te dices cuando las cosas no salen como esperabas. Y si lo que estás diciendo es una frase de límite, de miedo, de escasez, entonces eso es lo que estás sembrando en tu campo vibracional. Eso es lo que estás cultivando sin querer. Así que vamos a profundizar. Vamos a observar esa palabra. Vamos a entender su poder. Vamos a reconocer lo que ha creado. Y luego vamos a reemplazarla. Porque cuando cambias la palabra, cambias la frecuencia. Y cuando cambias la frecuencia, cambias la realidad. Durante años, viví atrapado en un patrón de esfuerzo constante. Me levantaba temprano, me esforzaba al máximo, tomaba cursos, buscaba formas de crecer. Pero cada vez que parecía estar avanzando, algo lo arruinaba. Una deuda, una pérdida, un obstáculo. Empecé a pensar que la vida era así, que el dinero era para otros, que la abundancia era un lujo reservado. Y sin darme cuenta, empecé a hablar desde la frustración, a repetir frases como «no puedo más», «no tengo para eso», «no me alcanza», «no puedo permitirme ese lujo». Frases que parecían reales, justificadas, entendibles, pero que estaban programando mi mente para el bloqueo. Y entonces, un día, escuché una frase que me cambió para siempre. Cada palabra que pronuncias es una orden que le das al universo. Me detuve, me observé, escuché mi diálogo interno y descubrí que estaba lleno de negación, de resistencia, de escasez. El lenguaje que usaba estaba drenando mi energía. Estaba construyendo una identidad limitada, una identidad
que reforzaba la lucha, el cansancio, la deuda y lo más doloroso, una identidad que yo mismo estaba sosteniendo con mis palabras. Fue ahí cuando entendí que no era el mundo el que me negaba la abundancia. Era yo, hablándome a mí mismo como alguien que no la merecía. Desde pequeños, muchos fuimos criados con mensajes contradictorios sobre el dinero. Que el dinero es sucio, que el rico es avaro, que lo espiritual no debe mezclarse con lo material, que pedir está mal, que querer más es egoísta. Y todo eso se convirtió en lenguaje, en frases, en afirmaciones, y esas afirmaciones formaron creencias, y esas creencias se convirtieron en nuestra frecuencia. ¿Te das cuenta? La carencia no comienza en la cuenta bancaria, comienza en la palabra, en lo que declaras, en lo que repites, en lo que sostienes sin darte cuenta. Y entonces, buscando una salida real, decidí ir más profundo. Empecé a estudiar el poder de las palabras en diferentes culturas. Me encontré con lenguajes antiguos, donde las palabras no eran solo sonidos, eran vibraciones sagradas, energía codificada, llaves de conciencia. Y fue en ese camino donde encontré una palabra que transformó por completo mi relación con la abundancia. Una palabra aramea que se traduce como paz, pero que encierra mucho más. Ese lama no es solo ausencia de conflicto, es una afirmación poderosa, un decreto energético. Significa, estoy en armonía con el universo, estoy listo para recibir sin resistencia, estoy alineado con la abundancia. Cuando la pronuncias, algo en ti cambia. Es como si una puerta interna se abriera, como si una memoria dormida despertara, como si por fin recordaras quién eres realmente. Porque tú no eres escasez, tú no eres deuda, tú no eres lucha, tú eres un canal de energía infinita. Y esa energía fluye o se bloquea, según lo que digas. Quiero que respires hondo. Ahora, inhala por la nariz, exhala por la boca, hazlo otra vez. Y mientras lo haces, repite mentalmente, Shlama. Siente cómo vibra en tu pecho. Siente cómo algo se relaja en tu interior. Siente la calma, la apertura, la certeza. Esa es tu verdadera frecuencia. Esa es tu naturaleza original. Porque antes de que aprendieras a decir, no puedo, tú sabías recibir. Antes de que te enseñaran a temer al dinero, tú vibrabas en merecimiento. Antes de que el mundo te llenara de límites, tú ya eras abundancia. Y ahora estás recordándolo. Si esto te está tocando el alma, suscríbete, porque lo que viene puede cambiarte. Shlama se convirtió en mi ancla. Cada vez que me sentía perdido, la repetía. Cada vez que la escasez tocaba a mi puerta, la pronunciaba. Cada vez que dudaba, respiraba y decía Shlama. No como una palabra mágica, sino como un acto de presencia, como una decisión, como una reprogramación consciente. Y poco a poco empecé a ver cambios. Mi diálogo interno cambió, mi energía cambió, y con ella cambió mi realidad. Porque cuando tú cambias por dentro, lo de afuera no tiene más opción que reflejar ese cambio. El dinero no llega por obligación, llega por vibración, por coherencia, por resonancia. Y si tú emites una señal de paz, apertura y poder, eso es lo que recibirás. La abundancia no está en el futuro, está en la frecuencia que eliges ahora. Y esa frecuencia empieza con una palabra. Ahora que has comprendido el poder de las palabras y la profundidad energética de ese Echa el Lama, quiero llevarte a un espacio aún más íntimo, a un momento de conexión profunda contigo mismo. Porque la mente puede entender, pero el cuerpo necesita sentir. Y para sentir esta transformación, vamos a iniciar un ejercicio de visualización guiada que te ayudará a integrar
esta nueva frecuencia en tu interior. Cierra los ojos si puedes hacerlo en este momento. Si no, simplemente lleva tu atención hacia adentro. Respira profundamente por la nariz. Exhala suavemente por la boca. Una vez más, inhala y exhala. Siente cómo, con cada respiración, tu cuerpo se relaja, tus hombros caen, tu mente se silencia poco a poco. Estás entrando en un estado de receptividad. Y desde ese estado, quiero que visualices lo siguiente. Estás caminando por un sendero rodeado de naturaleza. No hay ruido, no hay prisa, todo está en calma. Sientes el sol en tu piel. Una brisa suave acaricia tu rostro. A lo lejos ves una casa hermosa, cálida, luminosa. Es tu hogar, pero no como lo conoces hoy. Es el hogar de tu yo abundante, tu versión más plena, más libre, más expandida. Te acercas a la puerta, entras, y todo lo que ves está en orden. Hay paz, hay belleza, hay armonía. Sobre la mesa hay una carta. La abres y al leerla ves una sola palabra escrita con claridad: Shlama. Esa palabra vibra dentro de ti. Sientes cómo te envuelve, cómo resuena, cómo te limpia, cómo te recuerda algo que habías olvidado. Permite que esa frecuencia se extienda por todo tu cuerpo, desde tu pecho, hacia tus brazos, tus manos, tu abdomen, tus piernas, tus pies. Siente cómo cada célula responde. Siente cómo tu campo energético se expande. Esa es la frecuencia que estabas buscando. No afuera, no en una cuenta bancaria, sino dentro de ti. Y ahora que estás en este estado de expansión, vamos a integrar esta vibración con afirmaciones conscientes. No solo las escuches. Si puedes, repítelas. Si no, siéntelas. Yo soy armonía con el universo. Yo soy apertura. Yo soy abundancia. SCHE Lama es mi frecuencia. Mi energía está alineada con el recibir. No tengo que luchar para merecer. Estoy listo para prosperar sin resistencia. Lo que deseo también me desea. Cada célula de mi cuerpo recuerda que ya soy completo. Cada palabra que pronuncio construye la vida que elijo vivir. Ahora imagina tu día a día actuando desde esta energía. Te levantas por la mañana y, en vez de repetir lo mismo de siempre, te das un momento para decir CC Lama. Sientes esa palabra en tu pecho. Tomas decisiones desde ahí. Hablas con otros desde ahí. Entras a tu trabajo, a tu negocio, a tus relaciones, desde esa frecuencia. Y el mundo responde diferente, porque tú estás diferente. Llegados a este punto, quiero proponerte algo diferente. Cierra los ojos por un instante e imagina que frente a ti aparece una silla. Y en esa silla está sentado tu yo del futuro. No un futuro lejano, sino ese tú que ya decidió hablarse con respeto, que dejó de repetirse mentiras aprendidas, que abandonó el no puedo y abrazó la frecuencia de Shlama. Ese tú te está mirando con amor, con certeza, con paz, porque ya sabe lo que tú aún estás recordando, que siempre fuiste merecedor. Y si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Este mensaje era para ti, para que dejes de vivir desde el rechazo, el juicio, la carencia aprendida, y empieces a construir una realidad que te sostenga desde la paz, desde la certeza, desde la expansión. Comenta ese Shlama si este mensaje te tocó. Comparte este video con alguien que necesita despertar a su abundancia. Y suscríbete si quieres seguir recorriendo este camino de conciencia, palabra y energía. Haz clic en el enlace de la descripción para continuar esta transformación, porque el viaje recién comienza y el próximo paso se activa con una sola palabra.